Bueno, ¿qué tal estáis? Muy buenas a todos, ¿qué tal? Nana, Elisa, Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal por aquí? Hola, Marcos. Bueno, como veis, estoy aquí en un directo bastante improvisado y me apetecía resolveros algunas dudas sobre anestésicos, ¿vale? Estoy aquí en YouTube, aquí en Instagram, así que vamos a ver. Bueno, ya somos un puñado de gente. Hola, Adri. Bueno, en primer lugar quería agradeceros la cantidad de preguntas que me habéis mandado ayer sobre anestésicos. Ayer os subí unas historias, os comentaba que estaba creando contenido para el Club Maestros de la Sutura, que es la formación actualmente más top sobre sutura que hay, y estaba preparando el contenido sobre anestésicos. Hola Carla, ¿qué tal estás? Y os pedía para ver qué preguntas teníais sobre anestésicos, qué dudas teníais para poderoslas resolver. Y me llegaron un montonazo. Y os dije también que obviamente os iba a resolver todas las que pudiera para que si las necesitáis en la práctica clínica, pues que podáis utilizarlo. Además también os comentaba que voy a escribir un libro sobre sutura parecido al que tengo de 40 dudas resueltas sobre la vía intramuscular. ¿Alguien de aquí que esté por aquí lo conoce? ¿Le suena? El libro de las 40 dudas resueltas sobre la vía intramuscular. Espero que sí, que la hayáis visto o hayáis oído al menos por aquí hablar de él. Bueno, pues el libro este que quiero crear, espero, no va a ser el mismo formato pregunta-respuesta exactamente que el de intramuscular, pero sí que va a ser muy práctico y muy útil. Obviamente va a tardar en llegar, pero llegará. Dice Carla por aquí por YouTube. Claro que sí, qué grande. Bueno, os le voy a enseñar de un momento, ya que estamos. En breve me voy a sacar la segunda edición del librito. Es este de aquí. La verdad que está bastante interesante. Hice una revisión. ¡Buf! Me llevó muchísimo tiempo la pedazo de revisión bibliográfica que me hice para resolver todas las preguntitas. Tiene preguntas interesantes. Cómo localizar el punto de punción más adecuado, cuánto volumen administrar, cómo reducir el dolor, algunas dudas sobre vacunas también. Bueno, un montón de cosillas. Estuvimos ahí trabajando. ¿De qué se va a hablar? Pues vamos a hablar un poquito de anestésicos. Ya sabéis que estoy realizando el curso, la formación del Club Maestros de la Sutura, que es una formación en la que aprendemos de 0 a 100 cómo suturar. Y por supuesto, si hablamos de sutura hay que hablar de anestésicos. Así que por aquí no tengo las preguntitas de ayer porque ya se debieron ir. Si tenéis alguna hora actualmente, pues dejármela, escribírmela por ahí por el chat o por aquí por Instagram y las vamos resolviendo. Por ejemplo, me preguntasteis la duración del anestésico. Bien, vamos a empezar hablando un poquito, vamos a aprovechar para hablar de cuál es el anestésico más indicado, ¿no? Para poneroslo fácil, el caballo de batalla, el que siempre nos va a ir bien, va a ser la mepivacaína al 1%. También podemos utilizar la lidocaína, ¿vale? Son dos anestésicos muy buenos de duración media, una potencia muy buena y con un riesgo tóxico muy pequeñito. En general, la mepivacaína es un poquito menos tóxica que la lidocaína y produce menos vasodilatación. ¿Qué quiere decir que produzca menos vasodilatación? Pues que si tenemos unos vasos seccionados, ¿no? Se va a producir un sangrado. Si además el fármaco vasodilata más esos vasos, pues lo que va a producir es aumentar el carril del río y por tanto va a salir por ahí más sangre, ¿no? Nos interesaría utilizar fármacos que nos vasoconstriñan en algunos casos los vasos para reducir el sangrado, que es cuando añadimos vasoconstrictores como podría ser la adrenalina.
Entonces, ¿cuánto dura el anestésico? Pues bien, depende, obviamente, si es de duración baja, duración media o duración larga. ¿En qué puesto está la mepilalidocaína? Pues aproximadamente en los de duración media. Vamos a tener un tiempo para ejecutar la cirugía de unos 30 minutos, 20-30 minutos como mínimo, ¿vale? Y se va a poder alargar ese tiempo a la hora y media aproximadamente. ¿Os parece interesante esto? ¿Lo conocíais? Obviamente hay otros que duran más tiempo, hay otros que duran menos, pero la MEP y la LIDO andan ahí, muy parecidos los dos. ¿Qué diferencia también tiene la LIDO? Pues la LIDO tiene una pequeña ventaja, entre comillas, y es que se puede utilizar en torrente sanguíneo. Es decir, si se nos va un pelín a vaso sanguíneo, hay menos riesgos que con la MEPI, en ese sentido, Bueno, más preguntitas que me dejabais. Zonas del cuerpo donde se puede o no se puede poner anestesia. En general vamos a poder anestesiar en todas las zonas del cuerpo, ¿vale? Prácticamente en todas. Anestesia troncular también me preguntabais. Vale, la anestesia troncular no es más, bueno, normalmente nos referimos a ella cuando hablamos de anestesiar los dedos, ¿vale? Dedos de los pies, dedos de las manos, pero una anestesia troncular realmente la podemos producir en cualquier rama nerviosa, en cualquier fibra nerviosa, ¿vale? Tened en cuenta que donde cae anestésico, donde llega el anestésico y toca un nervio, lo que se va a producir es un corte de señal. Entonces, si tenemos un nervio gordito que luego ya hace sus plexos y va derivándose en ramas, si lo anestesiamos a esa altura, a partir de ahí ya no va a haber señal, ¿vale? Así que es por esto por lo que se hacen las anestesias tronculares. Hay en zonas que tienen un poquito más de riesgo el tema de utilizar la anestesia, por ejemplo, perilesional, ¿no? Como es la que utilizamos en el club, que la que hacemos es la anestesia en rombo, es una de las que más nos gusta. Bien, en los dedos, el pinchar ahí, por ejemplo, en el pulpejo, es súper doloroso. Además, tenemos los tendones, tenemos estructuras importantes muy expuestas, ¿no? Apenas hay tejido subcutáneo y hay riesgo de lesionarlo. Por tanto, lo que solemos hacer en los dedos es una anestesia troncular, pero se puede hacer a la altura del brazo, se puede hacer a la altura de la mano, etcétera, etcétera. Cualquier anestesia troncular se puede hacer en diferentes sitios. En el caso de los dedos, pues para que os llevéis un par de ideas básicas, ¿vale? Un par de pinceladas. Hay que tener en cuenta que todos los nervios al llegar al espacio interdigital hacen una Y, ¿vale? Os lo voy a dibujar aquí en la pizarra, a ver si lo veis desde Instagram también. En YouTube aquí sí se ve. Vamos a dibujar aquí una mano, a ver a qué altura se ve. Aquí yo creo. Bueno, yo como pintor, poco, Bueno, ya se deja ver. Ya se deja ver que pintar lo que es pintar me cuesta. Bueno, por si alguien se lo pregunta, eso son las uñas. Vale. Cuando los nervios llegan aquí al espacio interdigital, se hace una Y. No les voy a dibujar exactamente cómo son, ¿vale? Para no complicarme mucho la vida. Van por aquí, van por aquí. Este salía de aquí, me parece, y luego para acá, y este por acá. Vale, más o menos así. La cosa es que si os fijáis aquí, voy a cambiar de color, voy a poner el verde. Si os fijáis aquí, aquí, aquí y aquí, lo que hace es que se bifurcan los caminos de los nervios. De tal manera que hemos dicho que si administro anestésico en un punto, a partir de ahí no va a haber señal. Entonces, si yo administro anestésico aquí en el espacio interdigital, justo donde se subdivide la Y, lo que vamos a conseguir es anestesiar a partir de aquí. Es decir, aquí se produce el corte de señal, por tanto, imaginaros que queremos dormir este dedo de aquí. Se va a dormir esta parte de aquí y esta parte de aquí. Me faltaría dormir esta parte para dormir el dedo completo. Entonces, he hecho aquí otro poquito de anestésico en el espacio interdigital del dedo
voy a producir un corte de señal a partir de ahí y por tanto voy a dormir esta parte de aquí y esta parte de aquí del dedo contrario. Realmente, el riesgo que tiene pinchar en el espacio interdigital es muy pequeño, es muy bajito. Entonces, es una buena técnica para dormir los dedos. ¿Dónde se nos complica un poco la historia? Pues en el dedo meñique y en el dedo gordito, que aquí, en este costado, no tenemos espacio interdigital. Por tanto, va a haber que pinchar en 90 grados y dormir ambas ramas. ¿Por qué digo ambas ramas? Porque hay dos ramas, una que es dorsal y otra que es palmar. Entonces, cuando nosotros administramos ahí en el espacio interdigital, estamos durmiendo ambas zonas a la vez. Sin embargo, cuando tenemos que administrar en estas dos zonas, que tenemos que pinchar en 90 grados, tenemos que irnos al fondo para dormir la cara, la rama palmar y luego ir subiendo mientras administramos para dormir la cara dorsal. Bien, me preguntan por aquí, ¿cuántos litros de anestésico hemos de poner? Pues bien, en la zona de los dedos vamos a utilizar entre 1 y 2 mililitros en el espacio interdigital. Hay autores que se van hasta los 5 mililitros o que echan 2 mililitros y luego repiten dosis. En las zonas que os estoy comentando aquí, que hay que ir en vertical, hay que repartir más o menos 1 mililitro aproximadamente. Con eso suele ser suficiente, ¿vale? Ahí tenemos menos hueco y por tanto no podemos echar tanta cantidad. Cuando estamos haciendo otro tipo de anestesia, que eso era otra pregunta que me habíais hecho, por ejemplo, la anestesia en rombo, ¿no? La anestesia perilesional, vamos a echar unos 0,5 mililitros. Pero, ¿qué dice la teoría de la anestesia realmente? Dice, cuando tú vas a buscar ahí la bibliografía o preguntas a los formadores, dice, hay que utilizar la mínima cantidad posible que permita la anestesia. Y como siempre digo, te quedas con una cara de, ¡ay! ¿Y cuánto es eso? Porque no me has dado un dato. Generalmente, sobre todo ahora estoy hablando de anestesia perilesional, anestesia en rombo, vamos a guiarnos por el ABOM. Se va a producir una pequeña elevación del tejido y esa va a ser nuestra guía visual. Pero para las personas que sois un poquito más técnicas, quedaros con 0,5 mililitros aproximadamente. ¿Vale? No sé si responde eso a tu pregunta, Andrea. Si me voy mucho por las ramas, decirme, ¿eh? Si hay alguna preguntilla también, me las vais poniendo. Bien, otra pregunta muy interesante era, a ver, que la tengo por aquí. Me dice Andrea que sí, genial, me alegro. ¿Por qué se añade bicarbonato? Bien, pues lo que vamos a conseguir reducir es, vamos a conseguir mejorar la difusión del fármaco hacia los nervios. Vamos a explicar un poquito cómo funciona el anestésico, ¿vale? Vamos a hablar un pelín de fisiología. Ya aprovechamos. Los fármacos, o sea, el impulso nervioso se produce por una acumulación de cargas positivas y negativas del interior celular, del interior neuronal y del exterior neuronal. Me están llamando aquí por teléfono, parece. No me deis la chapa que estamos aquí en directo. Vale. Estas diferencias de cargas mantienen a la célula el interior celular negativo, ¿vale? Las proteínas intracelulares tienen componentes negativos y en el exterior celular tenemos cationes positivos que son el sodio. Entonces, ¿de qué manera conseguimos mantener a la célula negativa? Con, por un lado, las bombas de sodio-potasio, que lo que hacen es extraer sodio del interior celular, y los canales de sodio, que cuando están cerrados no permiten el paso del sodio extracelular al interior. Si estos canales se abren, va a pasar todo el sodio para adentro y se va a positivizar. Esto sucede cuando llega un impulso nervioso. ¿Qué hace el anestésico? El anestésico actúa por difusión y para entrar dentro de la célula tiene que estar ionizado. Perdón, no ionizado. Solo la forma del anestésico no ionizada es la que es capaz de entrar en los tejidos. Y retomaremos esto más adelante porque ha habido una pregunta que tiene relación. ¿Vale? Entonces, la forma no ionizada del anestésico entra en el interior celular y lo que hace es bloquear los canales de sodio.
Recordemos, los canales de sodio se abren, dejan pasar el sodio cuando llega un estímulo, por ejemplo, un estímulo doloroso, ¿vale? Entonces, el anestésico se mete en la célula en su forma no ionizada y cierra ahí la ventana, cierra los canales de sodio y por tanto no permiten a la neurona excitarse, no le permiten seguir llevando ese impulso nervioso a las células vecinas. ¿Bien? De tal manera que el bicarbonato nos va a permitir mejorar un poquito la difusión de ese fármaco hacia el interior celular. ¿Por qué? Porque sube el pH, ¿vale? De esto vamos a hablar en un ratito. Y también reduce la latencia, es decir, el fármaco actúa más rápido, la anestesia se produce de una forma más rápida. El problema es que muchas veces la mezcla precipita, ¿vale? Mezclar el anestésico con fármaco puede precipitar. Y muy, pero que muy importante, tened esto en cuenta, no se debe mezclar con adrenalina, porque el bicarbonato inactiva la adrenalina, ¿vale? Súper, súper importante. Entonces, en general, ¿para qué se utiliza el bicarbonato? Para disminuir el dolor, para mejorar la difusión y disminuir la latencia, es decir, que el fármaco actúe un poquito más rápido. Vale, me preguntaba María Jesús, ¿puedes dibujar o señalar cómo se anestesia en el meñique y o pulgar, por favor? Nada, se anestesia de esta manera. Se pincha aquí en vertical, en el costadillo del dedo, entramos hacia abajo, aspiramos, inyectamos, subimos, etcétera, etcétera, y aquí exactamente igual. Tenéis un post donde lo comento, doy también unas pinceladas en mi perfil de Instagram, ¿vale? De todas formas, si no, os podéis animar a venir al Club Maestros de la Sutura, a una de las clases gratis, por ejemplo, que todos los lunes a las 4:30 estoy dando un taller gratis sobre sutura, en el que aprendemos un montón de cosillas, a manejar el instrumental, a anestesiar las heridas, a hacer el punto simple con un montonazo de trucos que utilizo yo, y también a heridas un poquito ya más avanzadas, ¿no? Heridas más profundas con el colchonero vertical. Así que si alguien se quiere apuntar, vais a tener el enlace en mi perfil de Instagram, ¿vale? Luego si queréis lo pongo por aquí por YouTube también. Vale, más cositas. Vamos a ver qué más cositas nos preguntaban. Vale, el anestésico asociado a vasoconstrictor si la herida sangra un poco, ¿vale? Es una buena opción. Siempre que utilizamos un vasoconstrictor, como puede ser la adrenalina, lo que estamos buscando es, como su propio nombre indica, cerrar un poquito los vasos, ¿no? Esto va a hacer que se reduzca el sangrado. Hay bastante controversia en si utilizarlo en zonas muy distales, como puede ser la nariz, los propios dedos, etcétera, etcétera. Hay que valorar cada caso individual, ¿vale? Pero en teoría los últimos estudios, las últimas evidencias dicen que en un principio no habría problema si la dilución es la correcta. Esta teoría viene porque hace muchos años, cuando se inventó esto de los anestésicos, el primer anestésico conocido fue la cocaína. Entonces la cocaína era tan vasoconstrictor que necrosaba los dedos directamente. Ahora, los estudios que se han hecho pues, con la adrenalina y demás, no parece que pase esto. Pero en un principio se puede utilizar, yo no suelo utilizarlo y en general no lo suelo utilizar, pero se puede utilizar con ese objetivo. También va a variar los tiempos de latencia y de duración de la anestesia. Obviamente, cuanto más le cueste salir al fármaco de ahí, más tiempo va a durar la anestesia, ¿vale? Entonces, si tenemos esto cerradito, va a costar más. Bien, más cositas. Sí, quería decir también que el tema del sangrado hay que controlarlo, sobre todo con presión, con compresión, ¿vale? El error más frecuente que cometemos es que tenemos una herida que está sangrando, presionamos 1 minuto, 2 minutos, levantamos para mirar a ver si ya ha parado. Como vamos a toda leche porque tenemos tantísimas cosas que hacer, no nos estamos comprimiendo el tiempo suficiente la mayoría de veces. Y la gran mayoría de heridas que nos van a venir para suturar a una urgencia normal, a un centro de salud, etcétera, con compresión, casi todas van a ceder. Casi todas. Ojo cuando vienen sangrados pulsátiles, porque ahí se ha seccionado una arteria, ¿vale? Y ahí hay que hacer una valoración por especialista. Más cositas. A ver, que no me las sé todas, algunas las tengo que
que revisar. Esto ha sido improvisado, así que algunas me las saltaré de momento, hasta que las consulte aquí con todos los libracos y todas las formaciones que he hecho. Vale, anestésicos en niños y adolescentes. En un principio los mismos. En un principio los mismos. Sí que en niños a veces se utiliza el gas y eso, pero en general también MEPI y Lido. Obviamente ajustando la dosis, ¿vale? Un poquito tenéis ahí también en mi perfil de Instagram cuánta dosis hay que utilizar y si no, Vademecum, tiráis del prospectillo y ahí siempre nos viene. Vale, más cositas. Si viene una persona que no se sabe si es alérgica al anestésico, ¿cuál es de elección? También en un principio, MEPI y Lido. Ahora bien, hay que tener en cuenta que puede producir una reacción alérgica. Así que el carrito de paradas siempre bien ubicado, ¿vale? Por si acaso nos hace un shock anafiláctico. No suele pasar, es poco común, pero como nos pase, pues se nos ponen de corbata. Vale, nombres, tipos, cómo y cuándo utilizar cada uno, pues hay muchos. Eso obviamente irá todo en el libro y va todo en la formación del Club Maestros de la Sutura, pero aquí nos extenderíamos la leche, no tiene sentido. Aquí mejor pautas básicas. ¿Cuándo usar un anestésico al 1% o al 2%? Pues esta es una pregunta bastante interesante, la verdad. Realmente podemos utilizar ambos indistintamente. Utilizamos generalmente el del 1% porque tenemos más controlada la dosis, ¿vale? Como hemos dicho, hay que utilizar la mínima cantidad que permita la anestesia y generalmente con un 1% es suficiente. A mayor concentración, más poder anestésico y más riesgo de llegar antes a el límite tóxico. Vale, más cositas. Anestesia en zonas distales como dedo por necrosis. Vale, efectivamente, como hemos comentado ahora mismo, el tema de la necrosis venía sobre todo de utilizar vasoconstrictores muy potentes. Y esto producía pues necrosis. Actualmente se puede anestesiar los dedos, no hay ningún problema. Como hemos visto aquí, esas pinceladas. ¿Vale? El tema de asociar vasoconstrictores en casi toda la bibliografía, en casi todos los libros y en casi todas las formaciones, en dedos, en zonas distales, muy distales, os van a recomendar que no lo hagáis. Y yo generalmente, como os digo, tampoco lo utilizo. Pero en un principio, en la última formación que he hecho, que además hemos hecho una clase hace muy poquito, comentaba el profesor, el cirujano, que efectivamente los nuevos fármacos, el asociarlo a adrenalina, en un principio no producía necrosis. Pero estamos generalizando. Habrá que ver esa persona en concreto. Si es una persona con hipoperfusión de miembros inferiores y le tienes que suturar un dedo, y la verdad que tiene mala pinta de cómo está perfundida esa pierna, pues joder, evítalo, ¿vale? Busca otras alternativas. Más cositas. Vamos a ver. Mira, aquí me he confundido. Anestesia en abscesos, también se pueden anestesiar sin ningún problema para hacer las operaciones. Las diluciones y preparación en general siempre vienen en viales, al menos aquí en España vienen en viales y si no también vienen precargados y suelen estar ya asociados, también les vamos a encontrar asociados al vasoconstrictor en caso de que le queramos utilizar. No obstante, me informaré para ver cómo se hacen las diluciones si los tenemos separados y lo meteré todo a la formación y al libro, ¿vale? A ver, que había puesto aquí algo mal. ¿Dónde aparece si lleva vasoconstrictor o no? Esto era lo que he puesto mal, vasoconstrictor o no. Pues generalmente en el envase, básicamente, lo vais a encontrar en la etiqueta del envase. Vale, ¿cuánta cantidad se puede administrar o cuál es la mejor en cada situación? Lo acabamos de comentar. Nos guiamos por el Avon en anestesia perilesional o unos 0,5 mililitros. Vamos a tener ese cálculo ahí, ¿vale? Mira, dice Ana, acabo de llegar yo del dentista y me ha tocado 4 jeringazos de anestesia. Jolín, pues estarás ahora como para hablar.
Vale, si el pH del medio donde decides infiltrar está alterado, por ejemplo en infección, ¿cómo afecta la efectividad? Muy buena pregunta y aquí retomamos lo que os comentaba antes cuando hemos hablado un poco de fisiología del fármaco, ¿no? Del mecanismo de acción. En los tejidos infectados o inflamados, el pH tiende a ser más ácido. Hemos dicho que solo pasan al interior celular la forma no ionizada del fármaco. Cuando hay un pH bajo, lo que produce en el fármaco es que se ioniza y no puede entrar al interior celular, ¿vale? Le cuesta más. Por tanto, estos medios lo que van a producir es un descenso de la efectividad. Vamos a necesitar un poquito más de dosis para conseguir el mismo efecto que encontraríamos a otros pH, ¿vale? Muy buena pregunta. Vale, más cositas. El tema de la lidocaína tópica. Hay que tener en cuenta que todos los anestésicos que nosotros utilizamos de forma parenteral, que pinchamos, no son capaces de penetrar la membrana, o sea, de penetrar a través de la piel, ¿vale? Menos la típica crema EMLA, ¿vale? Que tiene la lidocaína y la bupi, me parece que es. Vamos a buscarlo de un momento. Yo creo que es el Lido más Bupi. Me puede sonar. ¿Alguien lo sabe por ahí? Ah, prilocaína. Prilocaína. Lidocaína más prilocaína. Vale, este tipo de anestésicos en crema producen un efecto anestésico de unos 2 milímetros, 5 milímetros al interior de la piel. Se suelen utilizar para otros procedimientos más de cirugía menor, para preparar previo a la intervención. A nivel de sutura, pues en un principio yo no lo recomendaría porque si la herida ya está sucia, si la herida ya está con sangre, echarle una crema ahí encima y dejarla esperar 1 hora, que es lo que tarda en hacer efecto, va a ser demasiado tiempo, ¿vale? Es mucho más eficiente utilizar técnicas anestésicas pinchadas, ¿vale? En el club, por ejemplo, y en la clase número 1 esta que doy gratis los lunes, aprendemos cómo hacerlo, cómo hacer la técnica low pain, la anestesia en rombo, etcétera, etcétera. Así que os animo a apuntaros. El tema de anestesiar a través de la herida, que es otra pregunta que me hacéis y me hacéis bastante y mucha gente lo hace. No es lo más recomendable anestesiar desde el interior de la herida, porque si el mecanismo de producción de esa herida no ha sido aséptico, no ha sido en condiciones de esterilidad, como podría ser en un quirófano, que ha sido en cualquier otro lado, puede que haya microorganismos en el interior de la herida que nosotros al pinchar desde dentro vamos a arrastrar hacia tejidos que están sanos, ¿vale? Así que por eso no es lo más recomendable. Si la herida está perfectamente limpia, pues podemos utilizarlo, pero si no, no es lo más aconsejable. Preferimos técnicas perilesionales, que son mucho más asépticas y mucho más seguras. ¿Se puede? Por supuesto, se puede, pero no es lo más recomendable en cuanto a esto. Ahora bien, en general generan y producen menos dolor que las técnicas perilesionales. Pero bueno, hay algunos truquillos que, como os digo, os comento en el taller, para reducir todavía más el dolor y que sea lo mínimo posible. Obviamente, cuando estamos administrando anestesia, no solo duele el pinchazo, también duele un poquito cuando entra el anestésico. Eso hay que tenerlo en cuenta. Vale, comentaba también una compañera gasa con lidocaína, la dejaba puesta en la herida y luego pinchar desde dentro. Lo acabamos de comentar, ¿vale? A nivel de herida sí que puede que parte un poquito del fármaco sea capaz de penetrar, pero va a ser mínimo y hay otros métodos muchísimo mejores para reducir el dolor de los pinchacitos. Vale, pues más o menos de las preguntas que me hicisteis están un poquito resueltas. No sé si alguien tiene alguna por aquí. Lo que sí quiero destacar y que me parece súper fundamental e importante es que no solo anestesiamos para eliminar el dolorcillo que produce la aguja al pasar por la piel, anestesiamos para reducir el dolor y que esa reducción del dolor nos permita limpiar en profundidad la herida y nos permita también valorar los tejidos que han sido dañados, ¿vale? Súper importante estos tres objetivos de la anestesia. No solo anestesiamos para quitar el dolor de los pinchacitos. Muy importante. Vale, a ver si hay alguna más por aquí.
Adriana nos pregunta, hola desde Venezuela, saludos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué pasa si no coloco la posición correcta en la zona ósea en 90 grados? No sé a qué te refieres. En la zona ósea en 90 G. No sé a lo que te refieres, Adriana. Si me lo puedes aclarar un poquillo, si estás por aquí todavía. Dice José, ¿alguna guía para la dilución de los diferentes grupos farmacológicos, por favor? Pues así que yo tenga así a mano, ni idea. A ver, más cosillas por ahí. De todas formas, siempre que tengáis dudas, acudir a la ficha técnica del fármaco. La ficha técnica del fármaco viene todo, que a veces nos liamos la manta a la cabeza con un montón de cosas y lo tenemos todo ahí en la ficha. Vamos a ver. Mira, otra pregunta interesante. ¿La regla es constante o va dependiendo la edad del paciente para administrar anestesia? Obviamente, pues ya sabemos que los metabolismos de las personas mayores son diferentes a los nuestros. En un principio no va a haber diferencia, pero sí que puede afectar quizás, por ejemplo, al tiempo de latencia, que tarde un poquito más en hacer efecto, cositas de esas. Bueno, contarme un poquito, ¿os está pareciendo interesante? ¿Os está gustando? ¿Os está sirviendo? Dice, el tema del pH en heridas y cómo repercute a la hora de administrar el anestésico y lo mismo con el bicarbonato, estaría genial tener alguna info. Genial, explica genial, muchas gracias. Sí, por eso, esto ya sabéis, bueno, en el Club Maestros de la Sutura, ahí está todo. Ahí también, aparte del contenido en vídeo, en texto, hay infografías de resumen de todos estos conceptos. Y cuando acabe el libro, por supuesto, también va a estar ahí todas estas cosillas, ¿vale? Para que lo tengáis de forma visual. Y por supuesto, de vez en cuando puedo preparar alguna para subir a Instagram. La verdad que llevo tiempo sin subir contenido con frecuencia y liquidez, pero es que ando bastante liado y al final entre una cosa y otra. Por eso me he metido a hacer hoy el directo, digo, para resolver alguna dudilla por ahí que pueda haber o lo que sea. Dicen, sí, sí, genial. Me alegro que os esté sirviendo. Bueno, ¿y no os animáis a apuntaros a alguno de los talleres? Estaría guay, ¿eh? La verdad que lo pasamos muy bien. Son 2 horas y media, 3 horas de taller y está muy chulo. Dicen que sí por aquí, que les ha servido. ¿Os surge alguna duda así más a voz de pronto? Aprovechar ahora, ¿eh? Que vamos a cerrar enseguida, que hay que ir a comer. Si se os ocurre después, dejadla ahí en el comentario del vídeo y las intentamos resolver. Mañana también va a haber directo a las 12:30. Voy a estar con Jorge, que es un chico que es TES, y nos va a estar hablando un poquito de la extrahospitalaria. Seguro que está súper bien. Yo no conozco mucho la extrahospitalaria, así que a mí personalmente me va a encantar. Os animo a ver si tenéis un huequillo, que os paséis por ahí. Mañana a las 12:30, hora española.